y Guaidó Mansur estuvo ayer en el directorio nacional, porque es miembro del directorio también, pues lo sé, uno lo de los sé. 18 Por eso que no es que le pregunto. Mire, senador Cepeda, usted sabe que tienen dos posibilidades. Es hacer una nueva reunión de bancada, a ver si los temas han cambiado. Por eso, pero tienen dos posibilidades: o devuelven la mermelada o se quedan con la mermelada por debajo de la mesa. Y entonces van a terminar votando y haciendo quórum por debajo de la mesa. ¿Cuál de las dos va a ser? Vamos a hacer reunión de bancada precisamente para dilucidar eso y si realmente estos temas han cambiado. Por eso la renuncia que presenté ante el directorio, porque realmente pues no puede ser que se tuerza la voluntad del Partido Conservador a cambio de unos cargos, y eso pues lo vamos a saber en la próxima reunión de bancada. Hasta ahora, pero en lenguaje costeño, senador Cepeda, usted le dice a Guadit: oye, Guadit, no jodas, pues. Pues nadie acepta tener representación, pero digo, pues, no jodas con los votos. Los votos son firmes, los votos son voluntad del Partido Conservador, decisión unánime. Para eso están los organismos de control del partido, para activarse en momentos en que se infrinja la ley de bancada. Sí. ¿Usted en este momento cree que van a devolver la mermelada, doctor Cepeda? Pues eso solo lo saben ellos. Lo único pues que yo sé es que seguiré dirigiendo el partido hasta el momento en que podamos ratificar esas decisiones de bancada y que el partido siga siendo el partido del orden, vaya en la dirección de ordenar muchos aspectos que se han desordenado pues en este gobierno, como la seguridad, como los ingresos de la gente, como la confianza, que es tan importante en una sociedad, y tantos otros aspectos que sentimos hoy desordenados. Para eso nos vamos a un congreso ideológico que se va a desarrollar en este semestre, donde se van a coger las plataformas de partidos de cara a los procesos electorales que se nos avecinan, y vamos allí cabalgando sobre el gran resultado electoral que tuvimos el 29 de octubre, gracias a nuestras posturas independientes, más no de oposición, pero esas posturas independientes fueron bien recibidas por las bases. Pues ganamos más del 20% de las alcaldías de Colombia, más de 2 millones de votos, y nos constituimos como el primer partido de centro derecha de Colombia, y esas banderas las voy a seguir defendiendo mientras esté en la presidencia del Partido Conservador. Cuando el partido decida no defender esas banderas y esa dignidad del partido, ya mi renuncia será irrevocable. Lo que pasa, senador Cepeda, es que usted sabe que los conspiradores, usted los tiene ahí sentados al lado y votaron ayer por usted. No, porque la votación fue unánime. Pero adentro de ese directorio conservador hay gente que le está aceptando mermelada al gobierno. Bien, miremos si eso se traduce en votos en el Congreso, y esa sí es la prueba reina. Bueno, yo voy a estar pendiente. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor, por la mala invitación. Muy amable. Ricardo, entonces anunciando que viene reunión cumbre del Partido Conservador para detectar a los enmermelados, porque la posición del partido es que siguen siendo un partido en independencia. Esto es mensaje para los goditos petristas. Esto es reunión de bancada, Néstor, para determinar, nos dice el senador Efraín Cepeda, si hay eventualmente cambios de posición frente a los proyectos del gobierno. Esto solo hay una posibilidad. Si de verdad esto es en serio, Héctor, esto es devolver la mermelada, ¿no? Entonces se cae el nombramiento de la ministra de Deporte, se cae el nombramiento del gerente de No, porque como no lo hacen en nombre del partido... Néstor, porque... Claro, primero no lo hacen institucionalmente, pero segundo, pues lo que hablamos ayer, esto es el pago de una deuda. Es que el Partido Conservador le ayudó al gobierno a aprobar en segundo debate la reforma a la salud al final del año pasado. No, Héctor, los nombramientos en política no son pagando, no es que yo quiero ser leal con usted, le pago el voto del año pasado. No, los nombramientos son con la expectativa del voto que viene. Pero es así, aquí lo que había era una deuda. Los congresistas conservadores, los representantes a la Cámara conservadores, le ayudaron al gobierno a aprobar en segundo debate la reforma a la salud. Si ellos no hubieran hecho
hecho quórum, la reforma de la salud se hubiera hundido. A la ministra. Claro, es que no van a pagar votos, van a pagar que no se salgan del momento para no romper el quórum. Es que no se necesita votar a favor. Esto era una deuda. Lo de Héctor tiene sentido por una razón, es que el debate de la reforma a la salud ya salió de la Cámara, ahora está en Senado y los senadores no están involucrados en el tema. Pagaron la deuda, vamos a estar tranquilos. Me cuesta la deuda y todos creer. Felices. Le damos esta mermelada. Te agradezco, doctor Ubadid, y entonces nombramos a la doctora Samira en Ferrocarriles Nacionales, a la odontóloga Samira en Ferrocarriles Nacionales, para agradecerte tu colaboración patriótica del año pasado. Sí, señor. Señor. Era una deuda. Era una deuda. Sí, porque así operó. Así le ofrecieron a los ¿Y usted cree que la bolita no está, Héctor? ¿Usted cree que en la bolita? ¿Quién es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara? Francamente no lo recuerdo. Adivina dónde está la bolita. Uadid Mansur, conservador. Bueno. Y entonces le dan. Pero entonces ahí hay otro concepto, digamos. Esto convertido en una cosa transaccional. Pues hay que ver, es que la verdad es que hemos bajado mucho, digamos, bueno, no hemos bajado mucho, esto ha pasado casi siempre, pero es una cosa muy transaccional y además muy al detalle. Es lo de la reforma a la salud, como se diría en la calle, eso le vale una platica, la comisión de acusaciones le vale otra platica, la reforma laboral le vale otra platica. Solamente algunos ingenuos, don Héctor, como usted, creen que esto es para pagar los voticos o el quórum del año pasado. Señor Aurelio. Oí al senador Cepeda encascarado cuando usted le decía, bueno, pero y entonces los de la mermelada votaron y entonces ¿cómo es la cosa? Dijo, no, pues vamos a ver, eso se va a hacer una reunión, pero la prueba reina será cuando voten o no voten. Sí, yo lo vi encascarado en eso, se lo digo, no lo vi claro, no lo vi neto, no lo vi nítido, como dicen ahora. No lo vi sólido. No lo vi nítido. Lo que pasa, Aurelio, es que al final, así hayan recibido puestos mermelada burocracia, los congresistas conservadores tendrían que respetar la decisión de la bancada. Entonces, ellos podrán hacer lo que quieran con su ministerio, pero es que con su ferrocarriles, pero la prueba ácida es el momento de la votación. No sé si los señores van en contravía de la decisión de bancada, pues entonces todo quedará consumado y serán sometidos seguramente a una eventual sanción del partido. ¿Sabe cómo es el favor? Como dicen en el bajo mundo, Ricardo, ¿sabe cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? La vuelta es que ellos participan y hacen quórum. Claro. Participar en hacer quórum es ayudar a sacar un proyecto, pero no necesariamente en eso. Si tienen los votos, si no necesariamente, porque si los votos no son suficientes, no significa pierden, que eso... Los derrotan. Pues la prueba es ya este martes, para no ir más lejos, por lo menos en Senado, ¿no? Acuérdese que usted este martes 27 en la tarde va a la pensional, tiene debate en la plenaria del Senado y ahí son 15 senadores conservadores. Por lo menos esos señores, Ubalid Mansur y Ape Cuello, están en la Cámara. En la Cámara de pronto hay más díscolos, pero aquí ya vamos a saber en 72 horas qué va a pasar. Tampoco porque en la pensional hoy a Cepeda bastante proclive. La pensional es una reforma que tiene bastantes posibilidades de pasar. Siempre se ha sabido, la pensional ha sido la reforma que menos resistencia tiene entre todos los sectores políticos. Perdón, Ricardo, porque además la pensional es bastante favorable a los fondos privados de pensiones. Incluyendo el Centro Democrático, la apoya. El mismo doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez dijo que le parecía que tenía cosas buenas. Oyentes por la mermelada. Tiene salida. ¿Cuál es la mermelada que ha corrido aquí a ríos? La doctora Luis Cristina López Trejos es la nueva ministra del Deporte, conservadora ella, presentada su hoja de vida a la Casa de Nariño por un parlamentario conservador. La gerente de Ferrocarriles, Samira Juliet El Hash, es odontóloga de Ciénaga de Oro, Córdoba. De allá es el presidente Gustavo Petro, de Ciénaga de Oro. Fíjese las coincidencias. Cota de Uadid Mansur. De Uadid Mansur, Ricardo, también es el nuevo director de la Caja de Compensación de Córdoba, que se llama... Helman Rodríguez, fue nombrado hace apenas unos días en reemplazo de Amanda Coral. Así que están dando mermelada colorada, mermelada a nivel nacional y mermelada local
Pero me parece que es una mermelada cara, porque acuérdese que solo hay 18 ministerios para entregar. Entonces, si cada voto de cada representante o cada senador implica un ministerio, me parece que les está saliendo caro la transacción. Bueno, hay desafortunadamente, me informan, una noticia de última hora, acaba de producirse un nuevo caso de sicariato en Bogotá. Les ampliamos en segundos aquí en Mañanas Blue. Hay optimismo frente a la creciente posibilidad de que en 2 semanas la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación. En la sala plena de este jueves, los magistrados tuvieron 3 rondas de votaciones. En una de ellas, Amelia Pérez Parra obtuvo 13 votos, es decir, que estuvo solo a 3 de alcanzar el número mágico para ser elegida fiscal general de la Nación. Pérez Parra es abogada de la Universidad Libre, funcionaria judicial de carrera, que comenzó en un juzgado promiscuo y llegó a ser fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, en donde tuvo en sus manos delicados procesos por paramilitarismo que la llevaron a tener que exiliarse durante 9 años en Canadá. Amelia Pérez tuvo en sus manos los casos de las masacres de Trujillo en el Valle, de Pichilín en Sucre, de El Aro en Antioquia. Y la última investigación fue el atentado al Club El Nogal, en la que tuvo diferencias de fondo con el entonces fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio Izaza. Aunque entre los abogados hay discusiones sobre si Pérez Parra alcanzaría o no a terminar el periodo como fiscal general antes de cumplir 70 años, que es la edad de retiro forzoso para los servidores públicos, en la Corte consideran que ese no sería un impedimento para poderla elegir. La cocaína incautada esta madrugada en Inglaterra vale 570 millones de dólares. No solo es el cargamento más grande incautado en ese país, en el Reino Unido, sino que es una de las exportaciones de mayor valor desde Sudamérica hasta Europa. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido no dice concretamente que sea cocaína colombiana, dice que es sudamericana, pero luego insiste en que Colombia ha aumentado en un 40% su producción de cocaína desde el año 2020 y que eso le está llevando esa cantidad de cocaína a Europa. Dice que son tiempos desafiantes para las agencias de seguridad. Y claro, lo que pasa es que nunca había llegado un cargamento de esa envergadura, 5,7 toneladas. Lo más que había llegado era en el 2022, 3,7 toneladas. El récord anterior era de 3,2 toneladas, pero nunca había pasado de eso. La droga venía oculta en un cargamento de bananas, lo cual hace presumir que ese cargamento podría haber salido por algún puerto de Ecuador, que es la ruta que están tomando ahora las bandas, por lo menos de la cocaína que se produce en Colombia, para salir hacia el resto del mundo. Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, es el nombre del exfuncionario acusado de tener nexos con narcotraficantes en Buenaventura. Fue capturado por supuestos nexos con una red de contrabando que delinquía entre Buenaventura, Medellín y Bogotá. Su nombre fue mencionado por otros 2 agentes de la Fiscalía que lo vinculaban con hechos de corrupción cuando fungió como investigador del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, y por una vieja cercanía laboral de Pacho Malo, con la doctora Mancera. Se sirvieron ellos, los del petrismo, como combustible y gran insumo en la campaña de presión a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera fiscal y para impedir, evidentemente sin éxito, que asumiera el cargo de fiscal general de la Nación en encargo. La acusaban de ser una fiscal de la mafia, de proteger mafiosos y de haber presionado o intervenido para que no se adelantaran investigaciones contra el hombre al que hoy, 10 días después de haber asumido en encargo de esa interinidad como fiscal general, y el mismo día que la Corte Suprema de Justicia sesionaba para elegir una fiscal general en propiedad, pidió y llevó a la captura en cabeza. Hecho de violencia, otro sicario. Hace exactamente 48 horas les estaba contando del episodio del Parque de la 93. El caso de sicariato ocurre, de esta mañana acaba de ocurrir en Tunjuelito, al sur de Bogotá. Felipe García.
Sí, señor Néstor, justamente hace unos momentos aquí en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, se escucharon pues varios disparos, un tiroteo. Patrulleros de la policía se percataron de lo que estaba pasando, llegaron al sitio y se encontraron con varias personas que se estaban subiendo en un taxi. Un hombre, Néstor, estaba tendido en el piso, a quien le dieron un total de 6 disparos. Sin perder de vista el taxi, los policías reportaron a la central, empezó toda una persecución y al final lograron alcanzar el vehículo en el que huían estas 3 personas, incluido el conductor del taxi. En el momento de realizar el registro e identificación de estas personas, los patrulleros encontraron en la guantera del carro el arma de fuego tipo revólver con la cual asesinaron a la víctima. Estas 3 personas, Néstor, incluido el conductor, fueron capturados. En este momento el CTI de la Fiscalía está haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo. Sobre esto nos habló hace unos momentos el teniente coronel Ronald Mariño. Él es oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Escuchemos. En horas de la madrugada se presenta un hecho lamentable en la localidad de Tunjuelito, donde es afectada la humanidad de una persona. En la rápida acción de nuestros cuadrantes se logra interceptar un vehículo taxi, donde se movilizaban 4 personas involucradas en este hecho. Además, se incauta un revólver calibre 38 con 6 cartuchos percutidos. Todo esto ocurre, Néstor, cuando el general William René Salamanca, director de la policía, está reunido justamente en la dirección de la policía aquí en Bogotá con el general Gualdrón y con todos los altos mandos de la policía de Bogotá, tomando acciones específicas pues justamente respecto a esta ola de atracos y asesinatos en la capital del país. Puntos clave que se tomaron decisiones después de esta reunión. Toma de escenarios estratégicos en la ciudad, es decir, va a haber 700 policías adicionales temporalmente, Néstor, tomándose las localidades más afectadas en la ciudad. También la policía hará un plan de recompensas y focalizado a los delincuentes para que la ciudadanía ayude a capturar a estos sicarios. También habrá presencia de comandos especiales en puntos focalizados, también fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la policía y también de inteligencia y policía judicial para atacar de manera contundente, dice la policía, a las organizaciones criminales que están en este momento operando en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. El desenlace que ha tenido el atentado del Parque de la 93, no aceptó cargos. Sorpresivamente, el señor Giancarlo Bermúdez, que es el conductor de la moto, tiene 26 años, que intentó escapar con el sicario de Roberto Franco, del empresario que fue asesinado en el edificio, entrando al parqueadero del Parque de la 93 hace menos de 2 días. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, tráfico de armas en la audiencia que se reveló que esta banda llegó a Bogotá contratada en Medellín. Este señor, el conductor de la moto, que hace parte de la red de sicarios, llegó desde Arauca. Habíamos advertido que el acuerdo de Rappi con el sindicato de rapitenderos, con Unidad, iba a marcar un precedente para todas las empresas tecnológicas que ofrecen servicios de entrega, de mensajería o de transporte. Ese es el acuerdo con el que hay una tarifa mínima por cada pedido y también un cargo extra, un pago adicional por cada kilómetro que se está recorriendo. Noticia económica de este momento, Víctor. Siguen reportando sus resultados financieros las empresas más grandes del país. Néstor, el turno hoy es para el Grupo Nutresa, compañía de alimentos recientemente adquirida por el Grupo Gilinski tras un acuerdo de intercambio de acciones con el GEA. El año pasado sus ventas alcanzaron los 18,9 billones de pesos, creciendo 11%. Las ganancias fueron de 720.483 millones de pesos. Caen las ganancias de Nutresa un 18,4%, en parte por las altas tasas de interés, la volatilidad de las monedas y la inflación. Y Néstor, está ocurriendo algo muy interesante con Nutresa, y es que pese a haber ganado plata el año pasado, se ganó, como les decía, más de 720.000 millones de pesos. La junta directiva, que ya es controlada por la familia Gilinski, propone no repartir dividendos este año a los accionistas para mejorar su capital, para mejor agarrar esa plata de las ganancias y fortalecer patrimonialmente a la compañía con miras a apalancar su futuro crecimiento. Es lo que dicen oficialmente al mercado. Y digo que esto es muy interesante, Néstor, porque el no repartir dividendos pues es una práctica inclusive utilizada en ocasiones por muchos en el mundo para no exprimir a las empresas. Y de otro lado es interesante por el contexto en el que estamos. Recordemos que está caminando una OPA por Nutresa donde Gilinski, el GEA, los árabes, todos los grandes intentarán comprar a
los accionistas minoritarios las acciones de Nutresa que aún no están en manos de los Gilinski. Eso es más o menos el 23% de la compañía. Y si yo fuera hoy accionista minoritario de Nutresa, este tema de que ya no recibiré dividendos por mi participación, pues me pondría a pensar mucho sobre la posibilidad de vender mis acciones en Nutresa en medio de la OPA, pues porque ya no tengo la motivación de quedarme con la platica del dividendo. Así que esta podría ser otra jugada maestra del Grupo Gilinski para seguir aumentando su participación en el Grupo Nutresa. Otra está bien dicho, gracias. Víctor, son las 8 de la mañana, 20 minutos. Me están mandando en esta mañana, padre, muchos oyentes. Sí, señor. ¿Qué le mandan? Además de regaños y de mensajes cariños y todas esas cosas. Unos trinos que descubrieron de un señor que yo no tengo el gusto de conocer, se llama Gregorio Oviedo. ¿Quién es Gregorio Oviedo? Y entonces el señor Gregorio Oviedo, pues es de esas personas un botafuego en redes sociales. Sí. Pero resulta que el señor Gregorio Oviedo es el esposo de Amelia Pérez. Y entonces me están mandando los oyentes. La candidata. La que va a ser, la que muy posiblemente va a ser fiscal general de la Nación. Voy a omitir lo que el señor dice de mí, pues porque me parece que soy irrelevante para estos efectos. El señor, bueno, me insulta un día sí y otro también, ¿de acuerdo? Y me dice, en fin, insultos. Sí. A los que yo más o menos estoy acostumbrado y a los que nunca les paro bolas. O sea, lo que diga el señor Oviedo de mí, francamente me tiene sin cuidado. Pero a través de los trinos sobre mí, bueno, y sobre muchos periodistas, debo decir que no es solo sobre mí. El esposo de la que muy probablemente va a ser fiscal, lo que hace es desnudar una profunda vinculación política con el pacto histórico, con Nicolás Petro. Unos trinos, Héctor los está viendo, contra la Corte Suprema de Justicia. Sí. Son de hace algunos años. Sí, por 2018 y 2022. Esto que está pasando esta mañana es que descubrieron que la señora Amelia Pérez tiene un esposo. Y que la señora Amelia Pérez tiene un esposo que es muy activista político. Afecto político al pacto histórico. Y no sé, Héctor, de esto lo que me parece interesante es si esto le vaya a hacer daño, porque que la Corte Suprema de Justicia lea los trinos. El presidente Petro nos había dicho que él no conocía a ninguna de las candidatas. Yo quiero suponer que eso es cierto. Pero el señor Oviedo, el esposo de doña Amelia Pérez, es un activísimo militante de la causa del presidente Gustavo Petro. Sí, ese es un impecable resumen, Néstor, de eso me parece, porque evidentemente cuando uno mira la cuenta del señor Oviedo, pues bueno, está en el activismo político más férreo, ¿no? Incluso en los últimos tiempos, por lo que yo estaba viendo aquí en su cuenta, él no opina personalmente, pero retuitea muy sistemáticamente y muy frecuentemente pues todo lo que tiene que ver con las peleas de miembros del pacto histórico, con las informaciones que da el gobierno. Por ejemplo, retuitea cosas en las que se criticaba al exfiscal Barbosa, en las que lo acusaban como de que era un instigador de un golpe de Estado y ese tipo de cosas, unas contra la Corte Suprema incluso, que a mí francamente me llama mucho la atención. Por ejemplo, el 7 de febrero, que es la semana pasada prácticamente, dice, está retuiteando una cosa de una señora que ahora pues está en el ojo del huracán, que es Angélica Monsalve, que creo que es una exfuncionaria de la Fiscalía General de la Nación. No, sigue activa. Sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal. La batalla es esa, la batalla es que la quieren sacar y se defiende la señora Monsalve. Claro, sigue siendo fiscal, pero retuitea, este señor Oviedo retuitea a la doctora Monsalve con una cosa que la doctora Monsalve dice: con esta despreciable intervención de Jaime Arrubla, la Corte Suprema más bien está presionada no para elegir, sino para no elegir. O sea, una cosa que directamente está contra implicando a quien resulta su esposa contra la Corte. Yo no entiendo cómo los familiares se dedican a ser imprudentes y a hacer cosas mal hechas y a meterse en cosas en las cuales deberían permitir que si una persona como la doctora Amelia Pérez está en esa competencia, lo pueda hacer libremente. Cuando usted estaba chiquito y su mamá le daba una palmada en el dedo y le decía: Héctor, no, nené, quieto, tranquilo. Sí, pero yo no entiendo de verdad este tema de los familiares. Es una cosa, hoy veo una nota de que el señor Juan Fernando Petro sigue metiéndose en unas cosas. ¿Cuántos nombramientos en Colombia
o cuántos funcionarios se han caído por cuenta de una red social, o se acuerda del se acuerda del episodio de una fiscal en Colombia, Vivian Morales, que se cayó por su marido, por Carlos Alonso Lucio. Alonso Lucio, sí. Esto que está pasando esta mañana con la doctora Amelia Pérez, no tengo ninguna duda que va a causar un efecto. No sé si sea bueno o malo. Y hay dos contra la Corte que se convirtieron en trinos muy virales. Excusaría, digamos, bueno, y habría una discusión sobre lo que el señor dijo hace 2 o 3 años, pero es que no hay derecho a que su esposa esté postulada a la Fiscalía General de la Nación y él se dedique a retuitear cosas contra la Corte. Eso francamente es una cosa que no... Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Héctor? Como la doctora Amelia Pérez es más o menos desconocida, pues el esposo de la doctora Amelia Pérez es absolutamente desconocido o irrelevante. Es decir, ni siquiera yo me había preocupado por ver quién es el tipo que me insulta. No, es que me resbalan los insultos del esposo de la que va a ser la próxima fiscal. Pero cuando el esposo de la próxima fiscal tiene un patrón de conducta ideológico, usted diga, bueno, es decir, el tema de la asepsia ideológica no está garantizado con la fiscal Amelia Pérez. Es decir, estamos hablando de una causa, de un sesgo político con el que llega. No, el cuento de yo no la conozco. Pues, digamos, ella fue contratista del 2012 al 2015 en la alcaldía de Gustavo Petro, cuando fue el mandatario de la capital del país, en el centro de convivencia. No sé si en ese lapso el alcalde Gustavo Petro en ese momento conoció a Amelia Pérez. Pero sí, evidentemente el esposo de Amelia Pérez es simpatizante del presidente Petro. Me explico, Ricardo, entonces otra vez. Yo supongo que si el presidente Petro dice yo no conozco a ninguna de las ternadas, es porque no conoce a ninguna de las ternadas. ¿De acuerdo? Sí. Y que fue de casualidad, de coincidencia, contratista en su alcaldía. Pero esto que está pasando esta mañana con el esposo de una de las ternadas demuestra es que claramente hay una afiliación. Y quienes dicen que fulanito fue el fiscal de bolsillo de fulanito, pues aquí estamos ante un caso bastante parecido. Ante un caso muy parecido. Porque además no solo son, Daniel, retweets, como estaba diciendo Héctor, si usted se devuelve mucho más en la Corte, hay también mensajes escritos, hay 2 muy virales, Néstor, esta mañana en redes sociales. Uno, le voy a leer el primero, es del 26 de noviembre del 2022. Comillas, toda la responsabilidad del desafuero recae en una institución judicial, la máxima instancia de la justicia en todas sus áreas. La Corte Suprema de Justicia hace muchos años dejó de ser la reserva moral de este país. Esto lo escribió hace un año. Y Néstor, 20 de diciembre, Néstor, 26 de noviembre de 2022. Esos señores que van a elegir a su esposa, que le dieron 13 votos, están escuchando esto en este momento. ¿Qué pensarán esos magistrados digo, Héctor, a los que le acusa de no ser? Esto va a tener efecto en el proceso. Claro, Néstor, porque es el esposo de la persona. Una molestia, eso no. Claro, y genera una molestia. Yo sé, Néstor, que usted no quiere hablar de los tweets contra usted personalmente, pero son múltiples los tweets contra usted y contra muchos periodistas que se atreven a criticar, pero es que nos atrevamos a discutir los temas alrededor de las políticas de Gustavo Petro. Le digo, Daniel, pero es un ataque muy fuerte a los medios, no es una crítica constructiva ni el señor tiene derecho a escribir todas las tonterías que escribe. A mí no me importa que el señor escriba los 17 trinos que me están mandando aquí los oyentes sobre mí. Es decir, ese no es el tema. El tema es que el señor es un activista político. No, porque uno podría decir... Es un activista político y separarlo y decir que no es cercano a Gustavo Petro, digamos que la persona que está más opcionada hoy para ser elegida como fiscal general no es cercana a Gustavo Petro, no es una persona activista a favor de Gustavo Petro, es muy difícil. Ya después de ver estos trinos, hay claramente un activismo. Yo estoy de acuerdo con usted, yo conocí bien ese centro de estudios sobre seguridad y convivencia que operaba en la Subsecretaría de Seguridad cuando estaba en gobierno. Y probablemente la doctora Pérez no conocía a Gustavo Petro, pero su esposo no solo tiene un activismo político muy, muy radical a favor de Gustavo Petro y en contra de cualquier opositor,
sino que también se van a unos trinos muy desafiantes contra la Corte Suprema. Hay opiniones del señor Gregorio sobre algún caso que esté en desarrollo en este momento en la Fiscalía. Claro, sobre el caso de Nicolás Petro, muy activo, muy interesado, desestimando las pruebas, diciendo que no hay ningún vaso comunicante, que cómo es posible que se vincule al presidente Petro, a pesar de que es el propio hijo del presidente el que habla del presidente Petro. Pero es ante todo, María Camila, un gran acto de torpeza, porque el caso Nicolás Petro coincide con el proceso de su esposa ternada por el presidente Gustavo Petro. El 1 de agosto la Fiscalía anuncia imputación de cargos y es la audiencia. El 2 de agosto el presidente Petro lleva a través del doctor Carlos Ramón González la primera terna a la Corte Suprema de Justicia. Así que están vinculados. ¿Sabe qué decía Néstor? Es que lo que es inexcusable. Por mínima decencia, por mínimo escrúpulo, Héctor, el señor debería no opinar sobre ningún Pero ¿sabe qué dice el último trino, Héctor? Una cosa cortica rápido. Del 2 de agosto hasta acá es inexcusable todo. Pero el último trino, a propósito del hijo del presidente. Uno puede decir el señor tiene derecho a tener opiniones políticas y lo que fuera. Pero del 2 de agosto para acá, sí, francamente, es una cosa que no el problema es que escribiendo todas esas tonterías y radicalizándose en todo ese activismo político, pues construyó, tal vez sin querer quererlo, el techo de cristal para su esposa. Es que esto ya realmente, cuando la Corte vea eso, que no propiamente le va a resbalar, Néstor, como a usted sí le resbala, que no tiene nada que ver, pero la Corte que elige fiscal sí debería estar teniendo en cuenta todos estos elementos. Pero explíqueme, Paula, su teoría del techo de cristal de la fiscal. Claro que en este caso se lo construyó fue el marido con estos comentarios, con estas tonterías, con este activismo político. Claro, la va a bloquear. Es decir, es un caso tan triste realmente, porque dice uno, pero cómo casi que tira, pues sí, pegándose el propio tiro en el pie, que en este caso es el de la propia señora, porque efectivamente lo que va a hacer es que la va a lograr bloquear, y de haber sacado ayer 13 votos, la próxima vez posiblemente saque muchísimos menos o sencillamente no quede como Paola, es que 1 de agosto de 2023 el señor Gregorio Oviedo escribía en Twitter: el delirio mediático de querer involucrar los presuntos actos irregulares de ingreso de la campaña de fuentes ilícitas a la presidencia de Petro al hijo del presidente Nicolás se ha diluido en el paso de las horas. Todo hace indicar que no hay ninguna relación ni ninguna razón para investigar al hijo del presidente. Sí, y ahora la esposa lo tiene que investigar. Claro, pero además es muy difícil pensar, más allá de que sea la esposa o el esposo, es muy difícil pensar que uno no comparte los valores con la persona que se casó y con la que sigue casada, porque además ella sigue casada con él. A mí lo que más me preocupa es el tema de la libertad de prensa, por esos trinos groseros, irrespetuosos, agresivos, no solo contra periodistas, sino contra cadenas y medios como tal. O sea, eso me parece que habla muy mal del respeto por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Uno revisa... pero es que a esos señores, Aurelio, déjeme decir con lo que dice María Consuelo, déjeme decirle algo, María Consuelo. A estos señores les gustan las libertades para ellos, cuando son para elogiarlos a ellos. Claro. Si la libertad es para estar en desacuerdo con él, le parece que todos los demás somos unos tal por cuales, y le parecemos unos héroes. A mí me dice, de mí habla de inmoralidad periodística. Y habla de que soy un periodista sin escrúpulos, por eso le digo, no me voy a detener. Pero este señor, cuando me insulta, se describe más a él que a mí. A mí el señor me resbala. Pero además es una constante en todos los trinos. Me alegra, ¿no? Por otro lado. Contra usted, contra diferentes periodistas de distintos medios contra los medios como tal. Como el señor me sigue a mí, como el señor habla de mí, a él yo le debo parecer importantísimo. A mí él me tiene sin cuidado. Néstor. Me resbala absolutamente el señor, pero es cierto, detrás de lo que dice de mí, detrás de lo que dice colegas míos periodísticos, está una descripción de cómo se manejan las cosas, de él personalmente, pero también en ese hogar me da la impresión. 8 de la mañana, 33 minutos. Señor Aurelio, discúlpeme. Sí, pero cuando uno revisa la biblioteca, llamémosla así, de trinos del señor Gregorio Oviedo, no estamos hablando de un barra brava, de un fanático. Sí, porque usted puede ser petrista, ¿sí? Y puede ser, bueno, por ejemplo, me encontré unos retweets, se dice retweet, ¿no? Retrino. Se dice retrino, sí. Sí, retrinos a Alex Flores. Imagínese usted, a unas cosas. No, está bien, es un fanático, sí. Entonces yo creo que, es decir, se lo voy a decir en términos muy generosos, lo de Carlos Alonso Lucio frente a Vivian Morales, el 10º grado de inferioridad frente a esto. La verdad es que yo creo que el señor Oviedo sí le hizo mucho daño a la candidatura de la doctora Pérez, que parecía una persona, pues, digamos, pero
Esto incluso le digo, Néstor. Ahora, Aurelio, esto puede propiciar devolución de terna. ¿Por qué son importantes los esposos? Terna, ¿no? Carlos Alonso Lucio en el caso de Vivian Morales o este señor Oviedo en caso de Amelia Pérez. ¿Por qué son importantes? Por una razón. Dime con quién andas y te diré quién es. Porque estos son los señores que le hablan al oído. Por eso, los esposos, con su las pareja, esposas. Como diría la Biblia. Sí. Imagínese la escena, Néstor, final del día. Oye, mi amor, ¿qué te parece Nicolás Petro? Es decir, el señor Gregorio hablándole a la doctora Amelia Pérez en el hipotético caso de que ella sea fiscal general, sobre lo que él piensa, sobre lo que él opina y lo que él considera que eso no es del caso de Nicolás Petro. Me pregunto, Néstor, ¿con qué independencia o con qué carácter un fiscal que dependa de la doctora Amelia va a tomar decisiones y va a actuar libremente? Con maridos así, ¿para qué enemigos, María Camila? Sí, de verdad queda uno aterrado. Sí. Esto es lo que se llama, padre, en su mundo de redes sociales, la arqueología digital. Claro. Entonces lo que es buscar en el pasado. Lo que está pasando esta mañana es que siempre, como dijo usted, Aurelio, hay un tuit. Siempre hay un tuit. Y entonces la doctora Amelia la habían buscado, que cuál era el lunar de la doctora Amelia, no se lo habían encontrado. ¿Sabe cuál es el lunar de la doctora Amelia? El marido. Se llama Gregorio Oviedo. Néstor, aquí no hay un trino. Aquí hay decenas, perdón, Héctor, hay decenas de trinos y decenas de retrinos. Néstor, yo creo que esto puede dar para devolución de terna. Sí. Se lo digo con sinceridad, creo que tan grave. Claro, sería normal, porque es la que más votos tiene. ¿Tan grave lo ve usted, Aurelio? Claro, es que esto es de una gravedad enorme, Néstor. Es que usted ahí, no he dicho, ahí no hay títere con que quedó títere sin cabeza y no hay nada, pues. Es que usted le revisa la biblioteca al señor Oviedo y eso, mejor dicho. No, yo creo que esto da para porque yo no sé si haya una ley que lo regule, pero yo no votaría, siendo magistrado de la Corte Suprema, por una persona que tenga una influencia cercana con estas Aurelio, a no ser que no creo que la doctora Amelia Pérez les haya dicho a los magistrados, oiga, es bueno que ustedes sepan que yo tengo un esposo sobre el cual no tengo ninguna influencia y que se maneja solo, que es un botafuego, que es un fanático, que es un activista, que es un petrista AAA, etcétera, etcétera. No creo, pregunto en la Corte Suprema y me dicen que se están enterando de lo que dice de la Corte, de lo que dice de las instituciones, el esposo de la doctora Amelia Pérez. Pero sí, claramente la ponen a dar una explicación. Sí me parece que esto pues va a tener un efecto, porque pues sí, si digamos un magistrado evidentemente pues va a querer preguntar cuál es la relación de la doctora Amelia Pérez con este señor, que en realidad además tiene a la Corte Suprema de Justicia en la mira, digamos, porque pues bueno, critica a todo el mundo y como decimos no queda títere con cabeza, pero pues hacerlo con la Corte, pero yo insisto, hacerlo después de que su señora externada es realmente una cosa absolutamente incomprensible. Entonces, pues bueno, yo no sé, finalmente me parece que... Incomprensible, Héctor, esto demuestra también el nivel intelectual del que estamos hablando, ¿no? Tampoco es que sea incomprensible. Sí, pero pues también un poco ético, la verdad, Néstor. Yo sí creo en eso. Haciéndole daño a su esposa, es que el señor le termina haciendo daño a la candidatura de ella. Claro, pero por supuesto, a quien le hace daño es a su esposa y los familiares del presidente Petro, su esposa y el hermano y el hijo, metiéndose de las maneras que se meten, lo que le hacen daño es a su familiar. No logro entender por qué estas personas que tienen estas relaciones familiares no comprenden que sus conductas afectan, no ayudan, sino afectan, aun si tienen buena voluntad, si tienen buen deseo, si se hacen con buena intención, afectan con quien ellos tienen una relación familiar. No, realmente no entiendo. A mí me parece que la señora Amelia Pérez, a quien yo no conozco, pero pues todo el mundo dice que es una excelente jurista, etcétera, pues sí va a quedar en una dificultad con los magistrados de la Corte. Claro que uno podría decir que no tiene que ver dar cuenta de lo que piensa la pareja, no tiene que ver con las declaraciones, con el pensamiento este es el hecho político del momento. Es que no, padre, uno tiene que dar cuenta de lo que piensa la pareja. Mire, yo estoy pensando en este momento en mi relación de pareja. Mira, Alci tiene unas maneras de ver la política que yo no la tengo. Conversamos, discutimos, pero no de acuerdo. Es decir, cada uno es responsable de lo que dice. Pero si Alci escribiera y dice... esas personas que contrataron a Alberto Linero allá en Caracol Televisión y en Blue Radio, son unos tal por cuales y tal. Ahí sí no podría ser. Es que eso es lo que está diciendo el señor. Por eso termino por donde arranqué, padre. El tema no es que el señor sea un activista.
es que está denostando, entre otras cosas, de los magistrados y de las instituciones en Colombia. Y es a esas instituciones a las que intenta defender, o en teoría de eso se trata también la Fiscalía General de la Nación. Solo en gracia de discusión, Néstor, un oyente me plantea la siguiente pregunta. ¿No es machista pensar que porque el señor Gregorio escribe lo que escribe, eso representa a su esposa? No, porque si el candidato fuera un hombre y la mujer estuviera diciendo eso, la mujer sería de Gregorio, no estamos el que es machista es él, por andarle atacando a su propia esposa que podría llegar a ser fiscal. Asimilar el tema de decir que la mujer o la esposa de Gregorio escribe esto, entonces compromete El que es machista es él, María Consuelo, pero claro, el que es machista es él. Total. Gregorio. Claro, Gregorio es que en algunos tweets manda a las mujeres a cocinar, a barrer y a estar... No, el señor no es machista, es de una misoginia asqueante. Sí. El señor es una tapia, perdóneme que se lo diga, señor Oviedo, yo sé que usted me escucha, puede seguir escribiendo de mí, a mí me tiene sin cuidado, pero lo que usted escribe es una vergüenza para usted y para la gente que se declara de izquierda con esos valores que usted está poniendo en sus redes sociales. Así que la descripción del señor es solito, él solito está haciendo una radiografía de él. Lo que él describe es alrededor de sus principios, de sus valores, de sus conductas. Ahí está el punto, de él, ¿eso compromete a su esposa? Esa es la pregunta. Pues la terminará afectando, yo sí creo. Sí, pero es que Ricardo... no la compromete, pero la afecta. ¿Usted cree que lo que él dice y lo que él piensa en general de la Corte Suprema de Justicia, egoísta, de las mujeres... peor si lo hizo sin pensar en la esposa, todavía peor, es que María Consuelo se agrava con cada minuto que seguimos conversando. Sí, entonces el señor ya la esposa ternada y sigue reposteando, retuiteando y escribiendo sobre estos temas, haciendo puro activismo político. Digamos, es de un egoísmo, es que ya no sé si es misoginia, machismo, egoísmo. Pero Ricardo, por lo menos me parece que desmonta un poquito el argumento del presidente Petro de yo no conozco, desmonta un poquito el tema de esta no es una fiscal totalmente independiente. Esta no es una fiscal de bolsillo. El hecho objetivo es el esposo de la más firme aspirante a ser fiscal general de Colombia es simpatizante del gobierno del presidente. Está en la línea del petrismo Maduro. Y es un troglodita. Yo diría, el esposo de la candidata más opcionada cree que la Corte Suprema de Justicia no es un faro moral, que perdieron el norte. Hágame el favor. Decía Néstor que... No, digamos, yo creo que es claro que eso tiene que afectar, digamos, y ahora, el presidente Petro es probable que no conozca ni a la señora ni al señor, eso pues es muy probable, no creo que el presidente Petro conozca personalmente a los 3 millones de seguidores que ha tenido desde hace 20 años en Colombia, pero sí yo creo que esto le mete ruido, va a haber, claro, explicaciones, ya en el Twitter están diciendo, entonces ahora hay un requisito nuevo para ser fiscal que es ser soltero o soltera, y no, un poco de explicaciones y de discusiones que se van a generar a partir de esto, pero pues que le mete ruido y que dificulta la elección de la doctora Amelia Pérez, eso pues no hay duda. Que genera desconfianza. Veremos si le quita votos. No estoy seguro. Ahora, piense al revés. No estoy seguro. Piense que estamos en el gobierno de Duque o en el de Álvaro Uribe, y que el candidato a la fiscalía estuviera escribiendo esto y estuviera hablando del otro lado político como está hablando el esposo de la doctora Amelia Pérez. Hoy estoy un poco preguntón, Néstor, Aurelio Preguntón. Aurelio Preguntón, sí. Y entonces quienes decían que con la elección de la fiscal nueva se iba a despolitizar la fiscalía, con esto que van a decir. Esos que... Dejo la pregunta. Esos que decían, como usted se da cuenta, esos que decían eso... Es que eso es una utopía, es imposible. No aparece. Evidentemente, es imposible. Bueno, no se logra. Le abono a don Aurelio. No se va a lograr, eso no se va a lograr. La inocente pregunta es importante. Esa pregunta es importante hacérsela al presidente Petro. Pero además tampoco es un requisito, ¿no? Entonces el presidente lo dice como si fuera un requisito y no. Y usualmente los presidentes terminan ternando a personas que al menos son afines ideológicamente a él. Pero claro, él dijo no quiero tener un fiscal de bolsillo, pero hoy se demuestra que la persona más importante para la persona más opcionada a ser fiscal. La verdad, está haciendo lo mismo. Aquí tampoco hay cambio. 8 de la mañana, 43 minutos, y es coincidencia entonces también con el mismo criterio que ella fue contratista en la alcaldía de Petro.
pura coincidencia. Pues, claro, en la alcaldía. Habría que preguntarle cómo llega ella a ser contratista de la alcaldía del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, durante todo el periodo, 2012 hasta el 2015. Ahora, no sé, Héctor, es posible que la vuelvan a llamar a entrevista o las vuelvan a llamar a entrevista en la Corte Suprema de Justicia. Sí, es posible. Me preguntan oyentes, sí. ¿Usted se imagina para el futuro? Ya lo han hecho, entre otras cosas. Las han entrevistado varias veces. ¿Usted se imagina para el futuro cómo se va a leer políticamente cualquier decisión, investigación que haga la señora fiscal? Bueno, que va a afectar, creo que estamos de acuerdo. ¿Usted recuerda en que va a afectar? ¿Cómo se llamaba Aurelio, el magistrado de la Corte Constitucional que lo tuvimos en la mira en algún momento, afín tal vez al senador Robledo, al ex senador Robledo, Jorge Enrique Robledo, que estuvo muy cuestionado por los trinos, por los mensajes en Twitter? No. Segovia, recuérdelo, un magistrado de la Corte que no llegó a ser magistrado justamente por eso, porque los mensajes porque Twitter, le cayó la candidatura. Claro. No, el tema es esa arqueología que se hace en redes sociales, suele ser muy útil y a veces afecta y a veces no. Los acompañamos desde Blue Radio, son las 8 de la mañana, 45 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. No voy a, ni más faltaba, no voy a darle la visibilidad a este señor Oviedo. No, que me dicen, muestre los trinos que puso contra usted. Pues es que, pues me parece totalmente irrelevante. El afecto, me dicen el afecto es mutuo, doctor Oviedo. Señor. Que este señor Gregorio Oviedo, que es un abogado y fiscal, ¿no? Pues trabajó en la fiscalía durante fue director del CTI en Medellín. En Medellín, y fue un tipo importante en el CTI. En simultánea con Iván Velázquez. Fue el que hizo el operativo del parqueadero Padilla. Cuando Iván Velázquez era director regional de la Fiscalía de Antioquia. Ojo, no terminó bien esa relación. Para quienes sugieren que ¿son amigos? No, esa relación no terminó bien, pero Gregorio Oviedo, ahora que hablamos un poco de la historia, fue quien lideró con sus hombres del CTI el allanamiento al famoso parqueadero Padilla. Pero es buena ayuda de memoria decir, el señor pasó por la Fiscalía y le habla, por otro lado, del altísimo nivel en el que también hay politización, no solo en la cúpula, abajo, en los mandos medios, en los fiscales que toman decisiones. Usted recuerde que ese allanamiento al parqueadero Padilla fue el origen de la parapolítica, fue el origen de la mayor investigación contra el paramilitarismo, y es una de las causas también de las amenazas en contra de ellos, porque al final Gregorio Oviedo y Amelia Pérez salen del país en 2002 amenazados de muerte y regresan solamente varios años después. Le hago la última pregunta, Néstor. Señor. Hoy que es el día de la pregunta. ¿Qué diría Felipe Zuleta, nuestro gran Felipe, con la lengua es el azote de qué? Para mandar el lunes está de regreso después de sus merecidas. Le hacemos la pregunta, ¿sí? ¿Que la lengua es el azote de qué? No me ponga. En este caso no es la lengua, es el tweet. Es Twitter. Twitter es el azote de él. Y Néstor, mire esto que nos escribió un oyente. Me imagino en estos momentos a los maridos de las otras dos candidatas borrando vainas en redes como sí, también, también. No, pero estamos de acuerdo en que... O escribiendo cosas chéveres. En que el esposo pues es el esposo. 8:47 minutos. Entiendo que tiene, pues me escriben que ha tenido un vínculo o que tiene un vínculo cercano con quien fue jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el doctor Virgilio Hernández, que seguramente Ricardo, que ha seguido esa fuente desde hace décadas, lo tiene en el radar. Tuvieron que ver con todos estos temas de la parapolítica, etcétera, y que también tiene una relación muy cercana con el magistrado de la JEP, el doctor Pedro Díaz. Entonces, bueno, por ahí seguramente ahora hay que buscarle, digamos, como los vínculos al doctor la comba al palo. Ahora, Amelia Pérez Parra. No se puede tampoco descalificar por este simple hecho a Amelia Pérez como integrante de la terna, porque ha tenido un recorrido bastante largo, importante. Fue de la barra de los jóvenes. Pero esto merece una explicación, punto. Pero, por supuesto. Pero solamente para ayuda de memoria también. Fue una de las integrantes, yo no sé si Héctor, sí, puede ser, bueno, un poquito mayor que Héctor. Pero en los 80, la Universidad Libre, como ahora también, pero en esa época tuvo la formación de unos abogados que luego fueron muy destacados. Y tenían pues un grupo que no solamente trabajaba desde la base en los juzgados, desde escribientes, y se forjaron hasta llegar a ser magistrados muchos de ellos,
sino que tenían muchos eventos en el centro de Bogotá. Es decir, el Externado y La Libre eran quienes en los 80 mandaban la parada en materia de derecho. Tenían nexos. En el centro de Bogotá. Ella es egresada. Ella es de La Libre. De La Libre. Así es. 8 de la mañana, 49 minutos, hablando de las novedades alrededor de quien puede ser la nueva fiscal de Colombia. El dato, Néstor, Rodolfo Arango. ¿Usted recuerda a Rodolfo Arango? Muy activo en Twitter. Claro. ¿Ese nombramiento se cayó? ¿Eventualmente no lo ternaron? ¿O si llegó a ser magistrado? No era para la JEP. Y él no alcanzó a llegar por cuenta de esos trinos. O sea, los mensajes en Twitter le cobraron al final y no le permitieron llegar. O sea que sí hay Este fiscal, el doctor Oviedo, lo despidieron de la fiscalía, lo destituyeron en la fiscalía de Luis Camilo Osorio. Él había tenido, pues digamos, unas investigaciones a su cargo en la fiscalía contra Carlos Castaño y, en fin, organizaciones criminales asociadas con el paramilitarismo. En el año, no sé, 99, en algún momento, el fiscal Osorio lo destituyó. Él presentó una demanda y la ganó y lo ordenaron reintegrarlo a la fiscalía. Después no sé hasta cuándo estuvo en la fiscalía, pero por lo menos le ganó un pleito a esa institución por cuenta de una decisión que había tomado. Novedades esta mañana alrededor de esta accidentada. Qué barbaridad, todos los días aparece un ingrediente nuevo alrededor de la elección del fiscal. Faltan 10 minutos de la fiscal. 10 minutos para las 9 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Presupuesto público nuevamente a la palestra y vigencias futuras otra vez entre ceja y ceja, que tiene hoy al Ministerio de Hacienda preparando un decreto que le da superpoderes al presidente Gustavo Petro para decidir a cuáles obras sí y a cuáles obras no se les va a girar esa plata de acuerdo con el avance de la obra y no solo por el flujo de dinero pactado con los privados. Vigencias futuras que también, recordemos, fueron el gran lío del presupuesto de este año y en particular del decreto de liquidación que dejó 13 billones de pesos en vilo para obras como la primera línea del metro de Bogotá, el metro ligero del 80 en Medellín o las autopistas 4G en Antioquia, problema que tuvo que corregir Hacienda con un decreto de yerros posterior, pero que abrió la puerta para renegociar. Finalmente comenzaron a operar los carrotanques, los que compró con sobrecostos la unidad de gestión de riesgo para llevar agua a comunidades y a La Guajira. En este momento, bueno, los que están funcionando van en camino, hay otros, sin embargo, que siguen en la base militar de Uribia. Allí en Uribia se encuentra a esta hora Caterina Ávila. Néstor, pues sobre las 3 de la mañana el resto de carrotanques, que son los 20 que faltaban, comenzaron a operar y precisamente hoy vamos a acompañar el recorrido de estos vehículos que recogieron el agua en Río Hacha, más o menos sobre las 6 de la mañana y que en este momento la transportan hacia Uribia, a las rancherías de ese municipio. Nosotros estamos acompañando esta entrega que comienza allí y le cuento que hicimos una parada para ver los camiones. La verdad, 40 carrotanques no vimos, solo había 10, están cargados con agua y se dirigen hacia Uribia. También le cuento que sobre esas denuncias por sobrecostos de más de 20 millones de pesos en la compra de estos vehículos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha dado pocas respuestas. Ayer el director Olmedo López dijo que de haber irregularidades no dudará en retirar los funcionarios. Escuchemos. Primero los separo de manera definitiva del cargo. Es una decisión que hay que tomar porque uno como puede ser juez y parte.
¿Cómo puede seguir adentro de una entidad si no hubo claridad en cómo se toman las decisiones? O sea, primero, no estarían en capacidad de hacer parte de un comité que toma decisiones. Si sus decisiones son equivocadas, ¿para qué hacen parte de un comité donde se deciden las cosas? Para eso son los comités, porque es que la ONGR tiene un régimen de contratación especial, y el régimen de contratación especial obliga a que exista un comité que evalúa, revisa, establece también precios y toma decisiones. Y si el comité establece precios de forma equivocada, pues no tiene derecho a que hagan parte de esos comités y hay que separarlos del cargo. Néstor, lo que agrega el funcionario, y lo cito textualmente, es que esto podría ser la punta de un iceberg de irregularidades en la entidad. En estos momentos, que le cuento que acompañamos el recorrido, Olmedo López no nos acompaña, pues él está en un sobrevuelo para revisar los puntos en los que se va a instalar plantas desalinizadoras de agua. Sí, pero me da la impresión que el doctor Olmedo finalmente se puso al frente del operativo de los carrotanques, Catherine, ¿no? Sí, señor, pues él ayer estuvo muy pendiente, sobre todo nos dijo que la Contraloría pues estaba haciendo la revisión y que por esa razón no habían entrado a operar ayer los 40 carrotanques como él prometió. Pero el día de hoy está, digamos que concentrado en esto de la desalinización, pero en la tarde va a estar presente en la entrega del agua a las rancherías. Lo que hay que preguntarle, Catherine, le sugiero, es por qué va a adjudicar responsabilidades para abajo. El doctor Olmedo es el gerente de la Unidad de Gestión de Riesgo, asumió funciones de contratación, ¿no? Por cuenta de la situación extraordinaria para La Guajira. Que no le vaya a echar, que me parece que va para allá, la culpa a los demás abajo, Catherine. Sí, señor, de hecho, él ayer habló de una circular que hacía que los funcionarios que cometieran irregularidades se hicieran responsables, y cuando le preguntamos si esa circular aplicaría en caso de que se encuentren irregularidades y sobrecostos, él dijo que claro que sí, y precisamente ahí habló pues de que retiraría a los funcionarios. Lo que él dice es que el comité de compras es el que establece los precios. Él lo único que hizo con ese contrato fue mirar que los documentos estuvieran en regla, pero nunca miró los precios. Eso fue lo que nos respondió ayer. Catherine, gracias. 8 de la mañana, 56 minutos. Esta mañana ya está transmitiendo imágenes la nave espacial que llegó a la Luna, que a diferencia de la anterior, de la de hace más de 50 años, esta es de carácter privado. Está transmitiendo imágenes, señal en vivo y en directo ya de la superficie lunar, una aventura privada desde Washington. Juan Camilo. Néstor, fue a las 6:24 de la tarde, la hora en la que Odiseo lo logró. What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the moon, and we are transmitting. So, congratulations, IM team. We'll see how much more we can get from that. Podemos confirmar sin duda que nuestro equipo se encuentra en la superficie de la Luna y está transmitiendo, decía el director de la misión, quien a su vez felicitaba a los miembros del equipo. Esa era la confirmación en medio de algunas dudas, dado que hubo complicaciones iniciales en la comunicación con Odiseo, justo en el momento en el que iba a realizar el alunizaje. Se creía incluso que se había estrellado porque se sufrieron algunas complicaciones, se rompió la comunicación con Odiseo. No fue sino hasta un par de horas después que hubo confirmación de que el impasse había sido superado. Pasaron 50 años, más de 50 años, para que una misión estadounidense volviera a pisar la Luna. Pero es la primera vez que un vehículo realiza el alunizaje tan cerca al polo sur de la superficie lunar. Y también es la primera vez que es un vehículo espacial creado por una empresa privada, Intuitive Machines. ¿Qué lleva esta nave? Un reflector de prismas de cuarzo que se espera pueda servir en el futuro para facilitar que otros vehículos desciendan en la Luna. Lleva también unas cámaras especiales que estudiarán las características de algunos minerales ahí en la Luna. Además, lleva un sistema de ondas de radio que ayuda a determinar cuánto combustible lleva en sus depósitos o le queda en sus depósitos a Odiseo. El módulo tiene una altura de más de 3 metros, pesa unos 675 kilos, tiene un módulo de navegación, un panel solar, un depósito de helio, entre otras características. Pero en todo caso ya está transmitiendo y ya está recogiendo información allí desde la Luna, también para preparar lo que sea la próxima misión de la NASA que busca volver a llevar humanos a la Luna. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
la ola de robos, de atentados en Bogotá, nos vuelve a poner en el ojo del huracán ante el mundo, haciéndonos quedar muy mal en todas partes. Amanecemos otra vez como si nos hubiéramos devuelto 20 años, con una advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que desde Washington le recomienda a sus ciudadanos, a los norteamericanos, que no vengan a Colombia, que reconsideren sus viajes a Bogotá o hacerlo con extremas medidas de seguridad. Y dicen ellos, con razón desafortunadamente, que aquí en Bogotá se volvieron frecuentes los robos armados en restaurantes, cafés, cervecerías, frecuentados por turistas. Y esa es la gravedad para ello, que lo que viene pasando, Parque de la 93 o Masa o los restaurantes en el norte de Bogotá son también visitados por turistas. Las recomendaciones son penosas. Si vienen a Bogotá y tienen que venir a Bogotá, mantengan un perfil bajo, eviten estacionarse en la calle, tengan cuidado al caminar o conducir de noche, no muestre signos de riqueza. Estas recomendaciones que hace Estados Unidos, la verdad, las deberíamos seguir todos aquí en Bogotá. 8 de la mañana, 59 minutos. Seguimos hablando de esa creciente relación entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. Primero, por la participación que tuvieron en las OPA por Nutresa. Luego, por la llegada de la aerolínea Emirates a Colombia. Y ahora, porque Juan Valdez está abriendo su primera tienda en Dubái, su primera tienda de café. Y aquí ya no hablamos de las oportunidades que ellos están viendo en Colombia, sino de las oportunidades que desde Colombia están viendo en los Emiratos Árabes. Es así como Juan Valdez abrió oficialmente su primera tienda de café en Dubái, en un evento que contó con más de 80 invitados quienes tuvieron la oportunidad de compartir con el icónico personaje de la marca y disfrutar de un momento cargado de cultura colombiana y de café premium 100% colombiano. Para la marca, abrir la primera tienda en los Emiratos Árabes Unidos, que además les quedó muy bonita, es la materialización de un sueño por el que llevan trabajando desde hace años. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien estuvo también en el evento inaugural de esta nueva tienda, desde allí dijo que esta región árabe representa un mercado clave para la expansión internacional de Juan Valdez, con un mercado de café valorado en más de 270 millones de dólares y un consumo per cápita de 1,1 kilogramo al año. Sigue entonces Juan Valdez con su propósito de tener en algún momento más tiendas por fuera que dentro de Colombia, aprovechando el potencial internacional de su marca. Un minuto, aterriza en Colombia Tesla, la empresa del magnate estadounidense Elon Musk, dueño de la red social X, antes Twitter, y ahora también nominado al Nobel de Paz, y cuya empresa insignia, Tesla, gran fabricante global de automóviles eléctricos, acaba de quedar registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá como Tesla Motors Colombia SAS, con un capital suscrito de 10.000 millones de pesos y dedicada al comercio de vehículos automotores nuevos, mantenimiento y reparación, comercialización de energía eléctrica y fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica, según consta en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mercado de carros eléctricos que en Colombia viene creciendo a un ritmo anual del 13%, vendiéndose el año pasado 3.677 carros eléctricos nuevos y 27.813 vehículos híbridos, según los registros de la ANDI y de FENALCO. Estás escuchando Blue Radio. El oracional El Man está vivo es una herramienta espiritual. Busca generar hábitos espirituales. Nosotros tenemos que tener una rutina, una dinámica espiritual. Es decir, tener momentos precisos, lugares precisos, para tener esa oportunidad de otear la existencia, de mirarla desde arriba y comprender el sentido. De la mañana, 3 minutos. El presidente Petro está escribiendo un larguísimo mensaje